Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es José Pesantes y soy de la carrera de Ingeniería Industrial. Y hoy les voy a hablar sobre la probabilidad condicional, la probabilidad total y el teorema de Bayes, que todas tienen, un decirlo, entre sí algo en común. Vamos a proseguir. La probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada es la probabilidad de que ocurra un evento A, sabiendo que también sucede otro evento B. La probabilidad condicionada se describe probabilidad de A slash B o probabilidad de A hacia B. Y también se lo puede leer que es la probabilidad de A dado que B. Su fórmula es la probabilidad de A slash que B es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. También tenemos que tomar en cuenta que la probabilidad de B no tiene que ser diferente de cero, no puede ser cero. Un ejemplo de esto es, supongamos que tenemos un aula con 30 alumnos, siendo el 50% de 14 años y el otro 50% de 15 años. Además, sabemos que 12 integrantes del salón tienen 14 años y usan resaltador en sus libros. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante del salón que use resaltador si tiene 14 años? Aquí ocupamos la fórmula, como podemos observar, la probabilidad de B dado que A. La probabilidad de A dado que B, disculpe. Entonces decimos que va a ser 0.4 o 40% sobre la mitad, o el 5% porque es la mitad del estudiante. Nos queda un valor del 0.8 o 80%. Seguimos. Para entender lo que es la otra probabilidad, tenemos que primero saber lo que es un diagrama de árbol. Un diagrama de árbol es una representación gráfica de los posibles resultados de un experimento que tienen varios pasos. Nos permite también calcular la probabilidad de que ocurra un evento de una manera muy sencilla. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que de un diagrama de árbol que es el lanzamiento de una moneda. Como podemos ver, tenemos la mitad de la probabilidad de que salga cara y la mitad de escudo o cruz, como podemos decir. Entonces, la probabilidad de que salga cara también para que salga otra vez cara o cruz va a ser la mitad de un 0,5. Entonces tenemos que la probabilidad de que salga cara a cara sería la mitad y por la mitad sería un 0,5 por 0,5, que nos da igual a 0,25. Y lo mismo para escudo, si nos vamos por la rama de abajo, que la probabilidad de que salga cara y que salga escudo cara es de 0,5 y de 0,5, la mitad. Y así es con todas las sucesiones. Así sea cara a cara, o cara escudo, o escudo cara, o escudo escudo. Y nos va a dar la probabilidad de 0.25. Seguimos. La probabilidad total. Aquí, el teorema de la probabilidad total nos establece que sean A1, A2, A3 o AN eventos que forman una participación del espacio muestral y sea B, otro evento cualquiera de ese mismo espacio. Entonces tenemos que la probabilidad de B, que los eventos de B, se pueden obtener con la siguiente manera. La sumatoria de I igual a 1 hasta N de la probabilidad A sub I por la probabilidad de B slash A sub I. Tenemos un ejemplo, que en un acuario se tienen solo dos especies de peces. El 40% son de la especie azul y el 60% son la especie roja. De la especie azul, el 30% son machos, mientras que de la especie roja el 40% son hembras. ¿Cuál es la probabilidad de que un pez elegido aleatoriamente en el acuario sea macho? Como podemos observar aquí en este gráfico, como nos decía, el 40% de las especies azules son, son machos. Entonces tenemos que 30 son machos y el 70% de las especies azules serán hembras. Por el otro lado tenemos que el 60% de las especies rojas, 60 son machos y el 40 son hembras. Es una diferencia. Que seguimos con la resolución. Aquí podemos recordar que un truquito que usamos para calcular probabilidades es usando el diagrama de árbol, como podemos observar. Cuando avanzamos de izquierda a derecha, multiplicamos las probabilidades. Y cuando avanzamos de arriba hacia abajo, solo tenemos que sumar esas probabilidades. Entonces decimos que el 40% o el 0,4 se va a multiplicar por el 0,3, que son machos. Nos va a dar un 0,12, que es el 12% que observan aquí. Y para la especie roja, lo mismo que nos daría un resultado del 36%. Sumando estas dos nos va a dar un total que puede ser una probabilidad de que sea macho del 0.48 o el 48%. Seguimos al último tema, que es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes también tiene en cuenta la información que conocemos que se ha producido
en determinado entorno, con determinados factores, para saber cuál de estos factores han producido esa secuencia o esa consecuencia de datos. Decimos que la fórmula es la probabilidad de A sobre B. Y esto va a ser igual a la probabilidad de B sobre A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Aquí, como podemos ver, tenemos la fórmula extendida y abajo tenemos los subíndices. Que la probabilidad de A sub I también se denomina la probabilidad a priori y la probabilidad de A sub I por B es la probabilidad a posteriori. Y la probabilidad de B sub slash A sub I se denomina verosimilitudes. También podemos decir que los datos anteriores son la probabilidad a priori con las investigaciones que se dieron en esas probabilidades. Como seguimos con un ejemplo. Dice que el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y el otro 20% son economistas. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo. El 50% de los economistas también. Mientras que los ingenieros y los no economistas, solamente el 20% ocupan un puesto directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Como podemos observar, aquí está la fórmula extendida. Y recordando lo que dijimos antes, entonces la probabilidad posteriori nos permite calcular las causas dadas en los efectos. Entonces, solo reemplazamos los datos, que va a ser 0.2 por el 0.65 sobre todas las demás probabilidades, que nos va a dar una probabilidad posteriori de 0.405. Entonces, decimos que la fórmula de Bayes nos permite calcular la probabilidad a posteriori. Muchas gracias.